Capítulo 8, versículo 4 en adelante, nos habla acerca de la parábola del sembrador. Amén. ¿Cuántos ya tenemos el texto? Amén. Diga amén el que ya lo encontró. ¿Cuántos no lo han encontrado? Diga ay de mí, no mentiras. Voy a esperar un poquito para que usted lo encuentre. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Y voy a hablar de la palabra: Dios quiere que seas su discípulo. Dice la Biblia, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Acompáñenme en la lectura. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen ¿qué? Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero dice el versículo 15: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Amén. Yo tengo un firme convencimiento de que Dios nos está hablando hoy, porque no es casualidad. Nos habíamos hablado con el pastor, pero el pastor el viernes predicó sobre este mismo texto. Y además de eso, en el domingo pasado, el hermano Tapia nos habló acerca del discipulado de las naciones, hablando del discipulado. Pero Dios nos está hablando hoy, y nos ha venido hablando que Dios quiere que tú y yo seamos sus discípulos. Dios quiere que tú seas su discípulo. Pero volviendo a nuestro texto, nos damos cuenta que este texto tiene dos escenarios, tiene dos tiempos, tiene dos espacios. Uno de ellos es la primera parte de la parábola, o del texto, más que de la parábola, la primera parte del texto, que es un escenario en el cual Jesús está con las multitudes. Jesús tenía un ministerio de multitudes. Las multitudes lo seguían. ¿Por qué cree usted que las multitudes seguían a Jesús? La Biblia nos muestra que las multitudes seguían a Jesús porque predicaba con autoridad. Dice la Biblia que él predicaba como los que tienen autoridad. Su mensaje era como los que tienen autoridad y no como los hipócritas. Es decir, en esa época había unos fariseos que predicaban una cosa y vivían otra, hacían otra. Pero lo que observaban las multitudes era que Jesús predicaba con autoridad, y ese mensaje con autoridad hacía que las multitudes ¿qué? Lo siguieran. Pero también las multitudes seguían a Jesús por los milagros. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por los milagros? Y qué bueno que en este tiempo también hayan muchos milagros, porque los milagros son una bendición. Los milagros aumentan la fe. Si usted ve
que un paralítico se levanta de una silla de ruedas, ¿sabe qué hace usted? Se postra y le da la gloria a Dios. Y eso aumenta la fe. Los milagros aumentan la fe. Los milagros glorifican a Cristo y hacen que el pueblo glorifique a Dios. Y es maravilloso. Los milagros son una demostración del poder de Dios. Y gloria a Dios por los milagros. Pero la Biblia muestra que la multitud seguía a Dios, a Jesús, ¿por qué? Por los milagros. Y hoy muchos siguen a Jesús por un milagro. Y no está mal llegar a una iglesia, llegar a Cristo por el milagro. Lo que está mal es seguir solo por el milagro. Eso sí está mal. Y entonces las multitudes seguían a Jesús por los milagros. Las multitudes seguían a Jesús por los panes y los peces, el milagro de la multiplicación. Pero también las multitudes seguían a Jesús porque era un líder carismático, era un líder muy carismático. Esa autoridad, esa coherencia, esa profundidad de su mensaje, pues generaba obviamente por la obra del Espíritu Santo en él, y porque él también era Dios, 100% Dios, pues tenía mucho carisma y hacía que las multitudes fueran que atraídas. El hecho es que las multitudes seguían a Jesús, y usted observa en varios pasajes que grandes multitudes seguían a Jesús. Pero hay un segundo escenario del relato que acabamos de leer, del texto mejor que acabamos de leer, y es un escenario más íntimo, es un escenario más privado, es un escenario con un grupo selecto de personas, las cuales él llamó ¿qué? Discípulos. Fíjese usted que la multitud se quedó con los milagros, con el mensaje, pero el discípulo tenía otra característica. El discípulo tenía otra característica que la encontramos en los versículos 8 y 9, finales del 8, donde Jesús le dice a la multitud: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque las grandes multitudes buscaban un milagro, pero no buscaban la profundidad del mensaje. Y por eso Cristo les anunciaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero continúa en el versículo 9: y sus discípulos le preguntaban diciendo: ¿qué significa esta parábola? Mire, hay una diferencia entre la multitud y el discípulo. La multitud recibe el milagro y se va, feliz, pero se va. El discípulo se queda. El discípulo quiere más. El discípulo profundiza. El discípulo o los discípulos le preguntaron: ¿qué significa esa parábola? ¿Qué significa esa parábola? Y es fuerte lo que dice Jesús, porque dice: y les dijo a vosotros, ¿a quiénes? A los discípulos. No a la multitud, a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú seas su discípulo. Y les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, ¿cuáles son los otros? ¿Cuáles son los otros? La multitud, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Una de las grandes explicaciones de la parábola, a mí me llama la atención cuando leo este texto: Jesús no fue el único que utilizó parábolas. Las utilizó Aristóteles, las utilizó Platón en su tiempo. Utilizaban parábolas, y Jesús también utilizó parábolas. Pero en esencia la parábola lo que buscaba era traer grandes verdades a un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda. Y en esencia estas parábolas es una verdad celestial con un significado terrenal. Son las grandes verdades del reino de Dios explicadas a través de ejemplos, de ilustraciones para que la gente entienda. Pero lo que quiere decir Jesús ahí es que aún así no entendían. Y por eso dice: a ustedes, a vosotros os ha dado a entender las verdades del reino de Dios. La profundidad no es para la multitud, la profundidad es para el discípulo. Por eso Dios quiere que tú seas su discípulo. Tremendo eso. Encontramos dos diferencias, encontramos dos escenarios: la multitud y los discípulos. El discípulo buscaba la verdad. El discípulo buscaba la profundidad del mensaje del reino de Dios. El discípulo buscaba el significado.
Por eso le preguntaban a Jesús, ¿qué significa esta parábola? Pero volviendo al texto, profundizando un poco, porque Dios quiere que seamos sus discípulos, observamos la famosa parábola del sembrador. Y les hago una pregunta, ¿quién es el sembrador en esta parábola? En este ejemplo, ¿quién simboliza al sembrador? El Señor Jesucristo, dígalo sin miedo. ¿Quién representa al sembrador? El Señor Jesucristo, a nuestro Dios, al que adoramos. Pero también habla del sembrador y habla de ¿qué? De la semilla. La semilla. El sembrador sembraba ¿qué? Semillas. Y la semilla hace alusión a la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios que cuando es sembrada y es sembrada en buena tierra, produce fruto abundante para la gloria de Dios. Y yo creo que esa semilla que es sembrada en tu corazón produce fruto abundante para la gloria de Dios. Entonces la semilla es la palabra de Dios. Y entonces es importante entender que cuando la semilla es sembrada tiene que producir fruto. Pero el texto continúa y nos habla de 4 tipos de tierra. Una que fue sembrada en el camino, otra que fue sembrada en pedregales, otra que fue sembrada en espinos y la otra que fue sembrada ¿en dónde? En buena tierra. 4 tipos de tierra. El sembrador es ¿quién? Es Dios. La semilla es ¿qué? La palabra. Y la tierra es ¿qué? Tu corazón. Tu corazón. Mi corazón. Y hay tipos de tierra. Hay tipos de corazones y hay tipos de personas en las cuales se siembra la tierra. Eso es lo que está hablando el texto. Y eso es lo que empieza en la segunda parte, en el segundo escenario del relato. Es cuando ya Jesús empieza a explicar, a desglosar, a desmenuzar la palabra. Y entonces, Él empieza a hablar de un primer tipo de tierra, de un primer tipo de corazón, de un primer tipo de persona, que es la semilla que es sembrada junto a ¿qué? Al camino. Mira, ahí está el camino. Y hay unos pájaros comiéndose la semilla. Pero todavía no llegó ahí porque me adelanto, ¿cierto? Pero cuando usted ve un camino, estamos hablando de un camino en la antigüedad, ¿cómo es la tierra de un camino? Pues una tierra dura. ¿Por qué es dura? Porque está pisada, ¿cierto? Constantemente el trajín de los animales, los carruajes, las ruedas, la pisan. La gente pisotea la tierra. Es una tierra que dura, seca, sí, seca también. Dura, seca. Y entonces dice que cayó junto al camino. Ese es un tipo de corazón duro, un tipo de corazón seco. Y entonces la semilla, la palabra cae. Dice el versículo 12, y los junto al camino son los que oyen. ¿Oyen o no oyen? Son los que oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así podemos volver a poner la imagen que teníamos antes. Recuerde que el texto tiene 2 escenarios. Uno cuando Jesús le enseña la parábola a la multitud y otro cuando se lo enseña a los discípulos. Cuando le enseña a la multitud sobre la tierra que es sobre el camino, ¿qué le dijo Jesús? Que cae la semilla y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, mire la imagen, lo ilustra. ¿Llegan qué? Llegan las aves y se la ¿qué? Comen. Eso le dijo Jesús a la multitud. Pero ya cuando se vio con los discípulos dice es que llega el diablo. Es decir que en ese texto las aves son símbolo de ¿qué? En ese texto, ¿no? ¿Se ha visto por ejemplo en esas películas de Disney que llega la bruja y se convierte como en pájaros negros y se vuelve y se van los pájaros y después vuelven y se unen los pájaros y vuelve la bruja? Pues nada es casualidad. A veces la gente de las tinieblas tiene más entendimiento bíblico que la gente de la luz. A la multitud le dijo las aves, los pájaros. A los discípulos les dijo el diablo. Mire que es un corazón ¿qué? Duro.
Creo que Sergio dijo seco. Es decir, que a este corazón llega la palabra. ¿La oye o no la oye? Pero no la cree. Es decir, que le cree más a las mentiras de Satanás que a la verdad de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto significa, recuerda que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y como les hemos enseñado aquí, Satanás constantemente envía dardos a tu mente y a tu corazón de mentira, de fracaso, de frustración, de desánimo, buscando robar la palabra, robar la palabra, robar la palabra. Lo que Satanás quiere es robar la palabra. Y hay gente que le cree más a las mentiras de Satanás que a la verdad de Dios. Y ese corazón duro, seco e incrédulo cree más a la mentira de Satanás que a la verdad de Dios. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque muchas veces nosotros le creemos más a la mentira de Satanás que a la promesa de Dios para con nosotros. Y ese es el corazón donde llega la semilla y las aves se la llevan, se la comen, se la quitan, dice el versículo 12, y viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso es lo que busca Satanás, la destrucción de nuestras almas. Que perdamos el gozo de la salvación. Y entonces esta gente, este tipo de corazón, es la que le cree más al diablo que a Dios. Y por eso la palabra es quitada. Al ser quitada no es sembrada y por consiguiente no da fruto. Segundo tipo de corazón. La semilla que es sembrada sobre la piedra. Vea, aquí está, sobre la piedra, vea. Dice el versículo 13. Dice, la de sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿oyen o no oyen? Reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. Pero todavía no digamos tanto amén. Pero estos no tienen ¿qué? Raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba ¿qué? Mire, volvamos a la imagen. Viene el sol de la prueba, fuerte. Pero como no tiene fundamento, no tiene raíz, no tiene sustento, no tiene fortaleza, pues se muere. Y hay mucha gente que es así. Recibe la palabra y es emocional. Hay a veces gente que eso cada 8 días recibe al Señor Jesús y pasa adelante, y eso, mejor dicho, eso está tocado, la recibe con gozo. Pero muchas veces es una persona emocional. Dice, Señor, hasta el fin de mis días, así, con mi propia vida te serviré. Pero el gallo canta y ya lo ha negado 3 veces. Emocional, ¿cierto? Sin fundamento. No hay compromiso, reciben la palabra con gozo. Son esas personas que le dicen, oiga, ¿qué predicaron hoy? Ay, tan bonita esa palabra, hasta lloré y todo. No me acuerdo qué predicaron, pero me acuerdo que lloré, eso sí me acuerdo. Tremendo. Es ese tipo de personas que no quieren comprometerse. Y mira, Dios utiliza la iglesia local para formarte, para que hagas raíces, para que profundices, para que cojas cimientos y el día que venga la prueba permanezcas fiel para la gloria de Dios. ¿Recuerda ese texto que dice que esa persona que fundó su casa sobre la roca tenía cimientos sólidos, cimientos fuertes, y soplaron vientos, lluvias, y la casa que permaneció? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz y no de bien y no de mal. La Biblia dice que Él es nuestro Padre y que si aún siendo malos nosotros sabemos dar buenas dádivas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es bueno. La Biblia dice que Él nos cuida, que nos guarda en el hueco de su mano. Pero también la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es decir, que la vida cristiana no está exenta de pruebas, de luchas, donde nuestra fe es probada. Pero ¿quién es el que puede pasar la prueba? ¿Quién es? El que tiene ¿qué? Raíces, el que tiene cimiento y el que tiene fundamento. Y mira, yo te quiero decir algo de Dios, porque es bíblico. Dios no te puso en esta iglesia por casualidad. Dios te puso en esta iglesia con un propósito, para que eches raíces. Y utiliza la iglesia local a través de la escuela bíblica, a través de las escuelas, de los procesos de discipulado, a través del servicio, a través de ese hermanito que es terrible, hermano, y que te muele. A veces uno quiere un proceso sin gente. Eso es imposible, hermano, porque es que Dios usa a la gente para formarlo a uno. Santo, vean. Sí. Porque eso hace que eches ¿qué? Raíces, tengas fundamento, tomes solidez, y el día de la prueba no te apartes. Pero ese tipo de persona emocional, que recibe con gozo la palabra, que se quebranta, que recibe al Señor Jesucristo cada 8 días, ¿cierto? Que quiere estar en todo y en nada, pero que no se compromete con solidez, pues llega el día de la prueba y se aparta. Pero yo estoy convencido que el 100% de los que están aquí, que me están viendo, son personas que han echado raíces y tienen una fe sólida en el nombre del Señor Jesucristo. Denle fuerte aplauso al Señor. Mira, no echa raíces porque no se quiere comprometer. Mira, hay gente que sabe que Dios es verdad, que Jesús es la verdad. Hay gente que sabe que la Biblia es la palabra de Dios, pero también saben que tienen que dejar el pecado, que tienen que arrepentirse, que dejar la mundanalidad, la superficialidad, pero no se comprometen porque saben que eso tiene un costo y se apartan. Mire, eso fue lo que hizo Adán. ¿Ustedes recuerdan a Adán cuando pecó? ¿Qué hizo? Se apartó, se escondió, hizo 2 cosas. Una, se escondió y se aparta. ¿Usted no ha visto que mucha gente se aparta? Mire, por ejemplo, la pandemia fue la excusa perfecta para muchos, en todas las iglesias, para alejarse. Porque ya no querían seguir, pero no tenían una excusa, tenían un compromiso porque tenían un ministerio, o tenían un compromiso porque estaban pendientes de ellos. Pero llegó la excusa perfecta: 6 meses sin reunirnos. Se apartaron. Eso fue lo que hizo Adán. Se apartó. Pero no solo eso hizo, sino también le echó la culpa. ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿A quién? No, a Dios. Porque dijo: la mujer que tú me diste. Muchos se apartan y le echan la culpa a Dios. No estoy diciendo que la iglesia sea Dios, pero muchos se apartan y le echan la culpa a la iglesia. Muchos se apartan y le echan la culpa al líder. Tampoco el líder es Dios. Y yo no vengo aquí a justificar líderes que cometen muy graves errores o iglesias que cometen errores. Yo no estoy justificando eso. Lo que estoy diciendo es que generalmente la persona que se aparta se aleja, se aísla, no quiere que nadie lo llame, que nadie lo atienda, que nadie le hable, y le echa la culpa a otros, empezando por Dios. Ese es el tipo de corazón que es entre pedregales. No hay fundamento, no hay cimiento, no hay sustento y no hay proceso, hermano. Es que necesitamos ser procesados. Todos nosotros necesitamos ser procesados. Y ya más adelante voy a hablar un poquito de eso. Pero hay un tercer tipo de de tierra, de corazón, de persona, que es la semilla que se siembra en espinos. Y Jesús, en el versículo 14, le explica a los discípulos, en el segundo escenario, no a la multitud, sino a los discípulos, le dice en el versículo 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Oyen o no oyen? Oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes. Número 1, ¿por qué? Afanes. Y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto. Mire, este es un corazón sin prioridades.
Nosotros vivimos en una ciudad muy afanada. Esta es una de las ciudades que más madruga en el mundo. Yo vivo aquí también hacia la Boyacá. Y ya a las 3:30 de la mañana hay un ruido terrible de carros. Se mueven para un lado, para el otro. Es decir, los bogotanos y los colombianos en general madrugan mucho. Dijo Miguel Uribe, excepto el presidente. Bueno, no me consta. No me consta. Entonces, aquí la gente madruga mucho. Y vive muy afanada. Y vive muy trabajada. Y ven muchas cosas. Mire, cuando usted le va a hablar a alguien de Dios, ¿cuál es una de las excusas que más da? Que no tiene qué, que no tiene tiempo, que está muy ocupado, que el trabajo, que los niños, que el colegio, que las obligaciones no le permiten buscar a Dios. Los afanes. Es decir, este es un corazón sin prioridades. Están invertidas las prioridades. Y yo no vengo a decirles acá que seamos negligentes, vagos, irresponsables, sinvergüenzas, no. Pero debe haber un corazón con prioridades. Nuestra prioridad es Dios. Nos levantamos y corremos, no tenemos tiempo para orar porque tenemos que salir corriendo. En el día no podemos orar porque estamos ocupados trabajando. Y en la noche no podemos orar porque llegamos muy cansados. Y los afanes hacen que no tengamos una comunión con Dios. Y esa palabra que recibimos es que ahogada por los afanes. Yo te quiero decir algo, y yo he meditado mucho porque yo también soy muy afanado. Y es que tenemos que empezar a caminar en la gracia de Dios. Todo no lo podemos resolver, hermanos. Nos toca empezar a depender de Dios, que Él es el que abre puertas, da gracia, da oportunidades, da habilidades. Él es la gracia de Dios. Y empezamos a caminar en la gracia de Dios y empezamos a dar de depender de las fuerzas nuestras, vamos a ver la gloria de Dios sobre nosotros. Pero debe haber un corazón con ¿qué? Prioridades. La semilla que es sembrada en un corazón de espinos significa que no tiene prioridades. Los afanes son la prioridad en este caso. El otro, las riquezas. Las riquezas, hay un texto que dice que la raíz de todos los males es el amor a qué. En esencia no es la riqueza como tal, pero sí es ese amor desenfrenado. Nos ha explicado el pastor que había un hermano que lo llamaba y a toda hora decía, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está? Y dice, aquí haciendo plata. Y pues, hermano, a todos nos toca trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaje no coma. Pero por encima del trabajo está el Dios de los cielos que hizo, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y hizo la tierra. Es decir, hay prioridades. Pero también habla de los deseos del mundo. Continúa, los placeres de la vida. Los deseos de la vida. Y vuelvo al punto, es un tema sin prioridad. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Obviamente, hay pasiones desordenadas, pero también hay pasiones legítimas. Todos queremos comprar una casa. Todos queremos comer bien. Todos queremos vestirnos bien. Todos queremos tener un paseíto de vez en cuando. Así sea Soacha, pero queremos tener un paseíto de vez en cuando. A comer garulla en la plaza principal de Soacha. Pero es un corazón de prioridades. Es decir, lo voy a explicar desde este punto, que ilustra para todos. En el tema financiero hay prioridades. Primero es Dios. Nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Segundo, nuestras necesidades básicas. Es decir, yo no puedo ir a satisfacer deseos sin antes no pago el arriendo. No me puedo ir para Cartagena si no he pagado el arriendo porque cuando vuelva a Cartagena me meto en un problema serio. Pero hay gente que invierte ¿qué? Las prioridades. ¿Comer es una necesidad? Sí, pero comer en Harry Sazón no es una necesidad. No es una necesidad. No hay ¿qué? Prioridades. Y volviendo al tema, nuestra prioridad es Dios. Después de Dios, nuestra prioridad es nuestro cónyuge, a los que somos casados. Nuestra tercera prioridad es la familia, los hijos, la familia extendida después de ellos. Y nuestra cuarta prioridad es la iglesia y el trabajo.
Hay prioridades. Pero este corazón es un corazón sin prioridades. Para este corazón la prioridad son los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Recibe la palabra, o sea, la oye, pero cuando se va, esa palabra se ahoga por los afanes, la riqueza y los placeres del mundo, de la vida. Tremendo eso. Y dice la Biblia, y no da fruto. Pero hay una cuarta tierra, un cuarto corazón, que vuelvo y lo digo, estoy seguro que todos los que están aquí, los que me están viendo en esta transmisión, son ese tipo de corazón. Y es la semilla que es sembrada en buena tierra. Mira lo que dice la Biblia, versículo 15, dice la Biblia, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón ¿qué? Bueno y recto. Mira lo que dice la Biblia, retienen la palabra. Mire, características de este corazón, corazón bueno y recto. Pero lo que demuestra que es un corazón bueno y recto es que retienen la palabra. No la dejan ir, la retienen. Retienen la palabra oída, es decir, la oye, ¿sí? ¿La oye o no la oye? Pero no solo la oye, la retiene. Pero continúa diciendo, y dan fruto ¿con qué? Perseverancia, da fruto con perseverancia. Volvamos a la diapositiva de la buena tierra. La buena tierra es la que retiene la semilla, es la que retiene la palabra. Mire, cuando yo miré sinónimos de retener en el diccionario, observé palabras tales como conservar, los que conservan la palabra, los que guardan, los que guardan la palabra, fijar, los que fijan la palabra, memorizar, los que memorizan la palabra, grabar, los que graban la palabra. Por eso yo quiero invitarte que, número uno, te comprometas a estudiar la palabra. Número dos, lo que muchos hacen aquí, tienen un cuadernito o hay una aplicación en el celular que se llama Notas, pero es para hacer las notas, no para chatear mientras el predicador está. Dijo un predicador, gracias a Dios yo no soy Dios. Dijo él, no yo, no tengo problema. Allá usted con Dios. Qué importante es anotar lo que Dios nos habla cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una predicación. Pero no solo eso, estudiamos esas notas, meditamos en ellas cuando vamos en el bus, cuando vamos en el carro, vamos meditando en la palabra. Entonces el texto dice, retienen, que significa conservar, guardar, fijar, memorizar, grabar la palabra y dan fruto con perseverancia. Cuando usted va a la Nueva Traducción Viviente, en este texto, si el que tiene el celular puede cambiar rápido a la Nueva Traducción Viviente, dice, con paciencia, producen una cosecha enorme. Una cosecha enorme. En otra versión dice un fruto permanente. Es decir, la buena tierra produce fruto con perseverancia, fruto enorme y fruto permanente. Permanentemente da fruto. Permanentemente da fruto. Pero le hago una pregunta, ¿qué es lo que hace que esa tierra, que esa persona dé fruto permanentemente? Que retiene la palabra y la obedece. Diga al que está a su lado, hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer la palabra. Y obedecer significa hacerlo instantáneamente. Yo hace unos meses les contaba una anécdota cuando les hablé de la amargura, no sé si ustedes se acuerdan, que yo hice una lista, me salieron 80 personas con las que estaba amargado, y dije yo, Señor, me toca llamar a 80 personas. Entonces Dios me guió a llamar a uno. Y entonces, pues, Dios puso en mi corazón llamar a uno y yo no quería. Y agarro el celular y, bueno, hagámosle. Y entonces imagínense que le doy llamar.
me lo pongo en la oreja y digo, que no conteste, que no conteste, que no conteste, que no conteste. Hasta que dijo, aló, y me tocó pedirle perdón. Pero eso es obedecer. ¿Es obedecer qué? Instantáneamente, así cueste. Es retener la palabra y obedecer. Y mira, yo te quiero decir algo. Dios nos ha estado hablando acerca de que este es un tiempo de evangelismo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Mira, el mes de octubre van a venir 20 misioneros americanos. Y van a llegar a la iglesia 300,000 nuevos testamentos. O sea, le va a tocar hartos nuevos testamentos para que comparta el evangelio a otros. Y entonces la buena tierra oye y ¿qué? Obedece. Pero también nos han hablado del evangelismo personal. ¿Se acuerdan que nos entregaron unas hojitas con las 4 leyes espirituales? ¿Cuántos las recibieron? Levanten la mano. Y nos motivaron a evangelizar a otros. Entonces, evangelicemos a otros. Yo el otro día, el viernes, iba con mi esposa. Nosotros generalmente, y yo le doy ese consejo, yo llevo a mi esposa al trabajo. Y ahorita Ana María entró a estudiar, entró al jardín. Entonces llevo a Ana María y a la mamá al trabajo y ahí me voy a trabajar. Y nosotros hemos generado un hábito, yo hago mucho eso, y es que cuando estoy en el carro me pongo a orar. Pues usted imagínese, usted en un carro o en un bus en media hora, en una hora no hace nada, hermano. Aprovechelo orando. Así sea en su mente. Si hay mucha gente y no va a reprender al diablo delante de toda la gente, entonces ore en su mente, pero ore. Y entonces Dios me puso en el corazón decirle a mi esposa, dije, amor, háblale a tu jefe del Señor. Y entonces me pareció bonito, la honro por eso que ella llegó. Y ya la recogí más tarde y me dijo, yo soy una persona que obedezco. Y le hablé a mi jefe del Señor. Y entonces me dio alegría y bueno, ¿y qué? Y entonces empezó a hablarle, que ya le compartió. Y él le dijo que él en su tiempo, ahora no me esté viendo, en su tiempo, hace años, tuvo una dificultad con su esposa, que los llevó a estar como 6 meses separados. Y que eso fue muy duro para él. Y que eso lo llevó a ir a una iglesia cristiana y a buscar a Dios. Y que eso Dios lo usó para restaurar el hogar. Hoy están unidos. Y él dice, no, yo todos los días oro. Yo me levanto temprano y oro y le doy gracias a Dios, pero no me congrego. Y bueno, Carolina hablando de la importancia de buscar a Dios y todo esto. Pero ¿qué hizo? ¿Obedeció qué? Inmediatamente. A veces da pena, hermano. A uno le da pena, hay oposición del mismo diablo, pero Dios nos está llamando a ganar las almas porque es el tiempo de ganar almas para el Señor. También nos han hablado de la capacitación más allá del éxito. ¿Cuántos están tomando la capacitación? Levanten la mano. Pero recuerde, este martes tenemos la segunda capacitación y la idea o el propósito de este curso es que podamos ir a los colegios públicos de esta localidad a llevar la palabra. Si nosotros llegamos allá diciendo, no, es que vamos a predicar el evangelio, nos van a decir que no porque hay libertad religiosa y porque este es un estado laico. Y en los colegios, sacaron a Dios de los colegios, pero metieron la ideología de género, eso sí. Pero Dios nos está dando herramientas y estrategias con elementos tal vez no proselitistas y tal vez gente que nunca vendrá a una iglesia, pero les vamos a compartir la semilla de la palabra de Dios y vamos a creer que es una buena tierra. Entonces recuerde que la buena tierra oye la palabra y que la pone en práctica, la obedece. Pero recuerde que el título de esta enseñanza es que Dios quiere que seas ¿qué? Su discípulo. Y entonces te quiero decir que la buena tierra es característica de un discípulo. El que es discípulo es buena tierra. Mire lo que dice Juan capítulo 15. Vaya a la Biblia rápidamente. Juan capítulo 15 versículo 8. Juan capítulo 15 versículo 8. Mire lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tenemos todos? Los que lo tengan digan amén. Todavía faltan algunos. Juan capítulo 15 versículo 8. Están muy acostumbrados a que se lo ponen aquí atrás mío. Miren lo que dice la Biblia. En esto es glorificado mi Padre,
¿En qué se glorifica al Padre? En que llevéis ¿qué? Mucho fruto. Pero leamos con entendimiento lo que sigue. Y seáis así. Vuelva y lea eso. Y seáis. Vuelva y léalo. Vuelva y léalo. Y seáis así mis discípulos. Es decir, que Cristo está definiendo a la buena tierra como su discípulo. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú seas su discípulo. Y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar a Cristo? Lo glorificas dando fruto y así serás su discípulo. Tremendo eso. Dios quiere que tú seas su discípulo. Y aquí es importante entender que hay tres clases de creyentes. Empezamos hablando de eso. Está el creyente tipo multitud. ¿Sí vio que en el texto estaba la multitud? Y la multitud seguía a Cristo, pero era la misma que decía crucifícalo. Los mismos que en la entrada triunfal de Jerusalén lo glorificaban, gritaban a los días crucifícalo. Porque la multitud va por los panes y por los peces. La multitud va por el milagro. La multitud va por un beneficio. Y venga, no se sienta mal. El 90% de las personas que llegan a Cristo vienen por un milagro. Endeudados, con el hogar roto, con una enfermedad grave. Lo malo es que sigamos en eso y no conozcamos al Dios de los milagros. Empieza a cambiar la prioridad. Pero también está el creyente, que es más allá de la multitud. El creyente sabe que Cristo es la verdad. El creyente cree en Dios, como dice su misma palabra indica, y sabe que debe comprometerse. Él sabe que tiene que comprometerse, pero está analizando el costo. No, eso de caminar con Cristo es difícil. Eso de dejar el traguito es difícil. Eso de dejar de tratar mal a mi esposa es difícil. Eso de dejar de mentir o de robar es difícil. Está analizando los costos. Pero está otra clase que es el discípulo. ¿Y cómo se llama esta enseñanza? Dios quiere que tú seas su discípulo. Cuando los evangelios hablan del discípulo, utilizan la palabra griega matetes. No machetes, sino matetes. Que significa aprendiz, alumno, estudiante, imitador. No, ojo, no es de la camisa chiviada, no, sino imitador es que es igual a, ¿sí? Que imita a, ¿sí? A Cristo. Está aprendiendo, por eso lee la Biblia, la medita, se compromete con ella, profundiza. Y no solo es oidor y lector, sino que también es un hacedor de la palabra. Es decir, que está comprometido con Cristo y sometido a las enseñanzas y al mensaje de Cristo, de su palabra, y las obedece, las oye y las obedece. Y hoy Dios nos está llamando a ser sus discípulos. ¿Dónde estás? ¿Eres multitud? ¿Eres creyente? ¿Eres discípulo? Lo que te quiero decir es que Dios te está llamando y me está llamando a ser sus discípulos. Levanta tus manos al cielo y dígale: Dios, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero ser tu discípulo. Mira, ¿cuál es el propósito del discipulado? ¿Cuál es el propósito de ser discípulo? El propósito de ser discípulo, número uno, es ser como Cristo. ¿Recuerdan cuando les hablé del matetes? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el texto original utiliza la palabra matetes, que significa imitador, es decir, ser como Él, imitar como Él era. Es decir, nuestro carácter ya no es el carácter de David, sino que es el carácter de ¿qué?
Oh, santo, que Dios nos ayude. Eso también es dar fruto. Es ser como Cristo. Es decir, la Biblia dice que hagamos discípulos, ¿cierto que dice eso? Pero yo no puedo hacer lo que no soy. Es decir, yo no puedo formar a otro para que sea como Cristo si yo no soy como Cristo. Yo no puedo hacer que otro evangelice si yo no evangelizo. Yo no puedo hacer que otro lea la palabra si yo no leo la palabra. Yo no puedo hacer que otro viva en santidad si yo no vivo en santidad. Yo no puedo hacer que otro sea un sembrador del reino de Dios si yo no siembro. Porque yo no puedo ser, o yo no puedo hacer que otro sea lo que yo no soy. Y por eso Dios te está llamando a ser su discípulo. Y Dios me está llamando a mí también a ser su discípulo. Y el propósito de ser un discípulo es ser como Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres o yo soy como Cristo? Yo creo que esa pregunta tal vez nosotros no la podemos resolver. La puede resolver nuestra esposa y nuestros hijos. O en el caso suyo, su esposo y sus hijos. Porque ellos sí lo conocen. Ellos saben cómo reacciona usted o cómo reacciono yo. Pero el propósito de ser discípulo es que seamos como Cristo. Número 2, que desarrollemos madurez espiritual, que seamos maduros en la fe, que no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier emoción. Hoy somos, hoy no somos, como lo que he sembrado en pedregales, sino que hemos llegado a un nivel de madurez. Un nivel de madurez. Pero también el propósito de ser discípulos es que nuestro carácter sea formado. Hay cosas maluquitas en nosotros. Vemos al vecino tomando una foto en París y nos da envidia. Qué maluco eso. Santo Dios está hablando. O estrenando un carro. O yendo a Girardot nomás y ya nos da envidia, oiga. Dios quiere formar el carácter en nosotros. Y mira, Dios usa instrumentos tremendos. Mira, Dios usa el servicio. Por eso comprométete a servir en la iglesia. Hay gente que le tiene pereza a servir. Yo que me voy a parar una puerta a las 6:30 de la mañana con ese frío. Porque Dios usa eso para formar tu carácter, para que le bajes al orgullo. Y para mí también. Dios usa el servicio. Dios usa el sufrimiento. Escucha esto. Y Dios usa el dolor. Se puso duro el mensaje, estaba bonito. Mira, hay un texto que dice: si nos humillásemos a nosotros mismos, no seréis juzgados. Y eso es un consejo. Si nos humillamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Pero hay cosas que solo salen con el dolor. Y se lo digo yo por experiencia personal. Hay cosas que no pudieron cambiar en mi vida, sino fue por el sufrimiento y el dolor. Dios usa a ese hermano chismoso, complicado. Entonces usted dice: en esa iglesia son unos chismosos. Y no es la iglesia, es uno por ahí. Chismoso, hasta mentiroso. Que Dios lo está usando para formar su carácter a través del dolor. Y usted quiere huirle al proceso de Dios. Pero es que Dios utiliza el proceso. ¿Cómo podemos echar raíces si no somos procesados y triturados? Yo hace unos días le daba el ejemplo del pan. ¿A cuántos acá les gusta el pan caliente? La que está en dieta dijo: a mí no. A mí no, a mí. ¿Cierto? A mí me gusta harto el pan caliente, ¿cierto que se nota así? Pero imagínese que usted, el pan caliente, usted no agarra una cuchara, mete la cuchara dentro del costal de la harina de trigo y saca la cuchara y se la mete a la boca y sabe delicioso, ¿no? Eso sabe horrible. Hasta le da tos, que lo ahoga porque eso salta y... No solo se necesita harina, se necesita agua, se necesita huevos, se necesita mantequilla, quesito y hasta levadura para que el panadero gane más. Pero no solo eso, se necesita una batidora y una cilindradora que espicha la masa, la oprime
¿Y sabe qué después necesita? Que Dios nos guarde, necesita el horno. ¿Se acuerda cuando Daniel estuvo en el horno de fuego? El pancito necesita el horno. Y cuando pasan los minutos, no sé cuántos son, en el horno empieza a oler a rico. Y entonces surge la frase que no hay nada que se venda más que un pan que caliente. ¿Por qué se vende mucho un pan caliente? Porque es que apetecible. Pero para que nosotros seamos apetecibles para Dios, ¿qué crees que necesitamos? Ay, Dios, ayúdanos, Padre. Necesitamos un proceso. Es decir, que dejes de ser tan gritón con tu esposa. Necesitas proceso. Y si tú no cambias voluntariamente, ¿cómo te cambia el Señor? Si somos muy orgullosos. El orgullo, para el orgullo, trituración, hermano. Miren lo que decía David en el Salmo 119, 71. Salmo 119, versículo 71. Dice la Biblia: bueno me es haber sido. ¿Ya lo tienen? Los que lo tienen digan amén. Salmo capítulo 119, versículo 71. Miren lo que dice el salmista David: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dios utiliza muchas veces el dolor, el sufrimiento, el servicio, que es uno de los mejores antídotos contra el orgullo. Nos procesa cuando nos unimos a servir a otros, con otros. Cuando nos toca con ese hermano complicado servir, nos toca aguantárnoslo con paciencia. Y cuarto propósito de ser discípulo es dar fruto, dar mucho fruto. Dice Juan capítulo 15 versículo 8, ya lo leímos: en esto es glorificado mi Padre, en que habéis llevado mucho fruto, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y quiero detenerme unos segundos, porque ya el tiempo ha pasado. Quiero detenerme unos segundos a hablar del fruto, porque nosotros hemos entendido mucho el fruto con tener mucha gente. Y es verdad, eso hace parte del fruto, que mucha gente conozca al Señor y llenemos templos, y eso es muy importante, no estoy diciendo que no, pero fruto también es que tu carácter cambie. ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo tratas a los hermanos? ¿Sí saludas a los hermanos de la iglesia o no los saludas? ¿O pasas y... ¿Cómo tratas a las personas que te sirven? A un mesero en un restaurante, a la persona que te ayuda con los oficios varios de la casa. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a las personas que son tus discípulos, a los que tú les estás enseñando? ¿Lo tratas como la novia de Cristo? ¿O lo tratas como si fueras el dueño cuando el dueño es Cristo? Es decir, ¿cómo tratas al policía? ¿Cómo actúas cuando nadie te ve? Eso también es dar fruto. Dios quiere que demos fruto en todas las áreas de nuestra vida. Y como dice ese texto, fruto con perseverancia, una gran cosecha y fruto permanente. Permanentemente demos fruto. Y lo último que te quiero decir en estos 4 minutos que me quedan es que ser discípulo tiene un costo. Ser discípulo tiene un precio. Y usted dirá, ¿cómo así si la salvación es gratis? Sí, tiene toda la razón. La salvación es gratis. Dice la Biblia: por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero ser discípulo tiene un costo. Ya que está a su lado, el ser discípulo tiene un precio. Y Dios quiere que sea su discípulo, pero tiene un precio. Vaya a la Biblia,
Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Ser discípulo tiene un precio. Lucas capítulo 14, versículo 25. Pongámoslo aquí. ¿Ya todos lo tienen? Voy a leer. Pequeñas multitudes iban con él. Grandes multitudes. Iba mucha gente con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire, métase en el relato. Grandes multitudes. Jesús iba caminando y lo seguían ¿qué? Grandes multitudes. Y llega un momento que Jesús se voltea y les dice: si no dejan a padre, a madre, a esposa, a hijos, aún a su propia vida, no pueden ser mis discípulos. Hubo una diferencia entre la multitud y el discípulo. Y continúa diciendo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, escuche esto, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30. Diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Siguiente versículo 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Diga al que está a su lado: ser discípulo tiene un precio. Ser discípulo tiene un costo. La salvación es gratis, pero ser discípulo de Cristo tiene un costo. Y Dios quiere que seas su discípulo. Y llama poderosamente la atención que empieza a hablar de estas parábolas que ilustran mucho, por ejemplo, temas financieros. Esta de la torre, que quién de vosotros que va a construir una torre no se sienta a planear antes, no sea que no logre terminar la obra y después muchos se burlen de él. Uno lo enseña en temas de finanzas, pero fíjese usted que no lo está hablando en un contexto de finanzas, lo está diciendo en un contexto en el cual está diciendo: si ustedes no renuncian a A, B, C, D, E, F y G, no pueden ser mis discípulos, porque ser discípulo tiene un costo. Y le está diciendo: calcule los gastos del costo. Eso es lo que les está diciendo. Siéntese a planear y mirar si quiere ser mi discípulo. Ahora, Jesús no le está diciendo que odie a su papá. No va a llegar: ¿y qué le enseñaron en la iglesia? Que tengo que odiar a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi hermana y a mi vida. ¿Cómo así? Lo que Jesús nos está queriendo decir es que Dios es la prioridad por encima de todo y por encima de todos.